¿Sientes curiosidad por lo desconocido? En Akumu no Kai, te invitamos a un viaje a través de las páginas del antiguo manuscrito de la verdadera historia. Este enigmático documento promete desvelar la verdad detrás de la humanidad y profecías misteriosas sobre el futuro. Acompáñanos mientras desentrañamos sus secretos más profundos. El manuscrito de la verdadera historia, las profecías y los secretos oscuros. En los rincones más oscuros de la historia, donde la realidad se mezcla con el misterio y la fantasía, se encuentra un manuscrito antiguo que ha desconcertado a eruditos y aventureros durante siglos. Conocido como el manuscrito de la verdadera historia, este antiguo pergamino contiene relatos olvidados de la humanidad, profecías sobre el futuro y secretos oscuros que han sido cuidadosamente guardados a lo largo de las edades. Hoy, te invitamos a un viaje intrigante a través de las páginas de este misterioso manuscrito, en una búsqueda de respuestas y descubrimientos que desafiarán tu comprensión de la historia y la realidad misma. La historia del manuscrito de la verdadera historia se inicia en una época distante, en un monasterio olvidado en lo profundo de los Cárpatos, donde los monjes devotos custodiaban conocimientos ancestrales y textos sagrados. En este rincón aislado del mundo, una serie de pergaminos antiguos se conservaban con cuidado, pero uno de ellos destacaba por su singularidad y misterio, el manuscrito de la verdadera historia. Este manuscrito estaba encuadernado en cuero ennegrecido por el tiempo y adornado con inscripciones místicas en un lenguaje que apenas unos pocos podían entender. Su contenido estaba escrito en una caligrafía antigua y exquisita que habría deslumbrado a cualquier experto en paleografía, pero lo que realmente hacía que el manuscrito fuera especial era su narrativa. A diferencia de los textos religiosos y literarios que se solían encontrar en los monasterios, este manuscrito relataba una historia alternativa de la humanidad, una que desafiaba la versión convencional de la historia tal como se conocía. El manuscrito comenzaba con la creación de la humanidad, pero en lugar de la tradicional narrativa religiosa, presentaba una versión alternativa. Contaba la historia de antiguos seres que descendieron de las estrellas y crearon a los primeros seres humanos a través de la ingeniería genética. Según el manuscrito, estos seres no eran dioses en el sentido tradicional, sino seres avanzados de otras dimensiones que habían visitado la Tierra en tiempos remotos. Esta narrativa desafiaba directamente las creencias religiosas predominantes de la época, lo que generó controversia y preocupación entre los líderes religiosos del monasterio. Sin embargo, a medida que continuaba leyendo, se hacía evidente que el manuscrito iba mucho más allá de una simple reinterpretación de la creación. El manuscrito de la verdadera historia sostenía que a lo largo de la historia de la humanidad hubo múltiples intervenciones de estos seres extraterrestres, que influyeron en el destino de la humanidad de maneras que iban más allá de la comprensión convencional. Según el manuscrito, estas influencias estaban ocultas en los mitos y las leyendas de civilizaciones antiguas de todo el mundo, y habían dejado un legado de conocimientos ocultos que solo unos pocos iniciados podían descifrar. A medida que la narrativa avanzaba, las páginas del manuscrito revelaban profecías y visiones del futuro que eran aterradoras y desconcertantes. Predicciones de desastres naturales, guerras catastróficas y eventos sobrenaturales llenaban las páginas, y el tono de las profecías era oscuro y apocalíptico. La narrativa también hablaba de la venida de un ser supremo que traería la salvación o la destrucción final a la humanidad, dependiendo de sus acciones. Los monjes del monasterio, profundamente perturbados por lo que habían descubierto, guardaron el manuscrito en un lugar secreto y juraron proteger sus secretos del mundo exterior. Durante siglos, el manuscrito permaneció oculto, conocido solo por unos pocos iniciados que lo guardaban con celo. Sin embargo, la historia del manuscrito de la verdadera historia no se detiene aquí. A medida que pasaron los años, la ubicación del monasterio y sus guardianes originales se perdió en la historia, y el manuscrito se convirtió en una leyenda olvidada. Pero la búsqueda de la verdad y el conocimiento es incesante, y la leyenda del manuscrito persistió a lo largo del tiempo.
En la época moderna, un grupo de investigadores y aventureros obsesionados por la historia y el misterio se embarcó en una búsqueda desesperada para encontrar el manuscrito de la verdadera historia. A través de pistas vagas y referencias dispersas, lograron rastrear la ubicación del monasterio en los Cárpatos. La expedición fue ardua y peligrosa, ya que los investigadores se enfrentaron a terrenos traicioneros y obstáculos que parecían surgir de la misma oscuridad del pasado. Sin embargo, su determinación los llevó finalmente al monasterio, donde se encontraron cara a cara con el antiguo manuscrito que habían buscado durante tanto tiempo. La revelación de las profecías y los secretos ocultos del manuscrito desencadenó una serie de eventos aterradores. Los investigadores se sumieron en una espiral de paranoia y locura a medida que las profecías parecían hacerse realidad ante sus ojos. Los desastres naturales, la violencia desenfrenada y los fenómenos paranormales comenzaron a azotar la región circundante, como si las palabras escritas en las páginas del manuscrito fueran un poderoso conjuro. A medida que los eventos apocalípticos se desencadenaban, el grupo de investigadores luchaba por descifrar las profecías restantes del manuscrito y encontrar una forma de cambiar el destino que parecía estar escrito en piedra. Sus esfuerzos los llevaron a descubrir la existencia de un culto secreto que había protegido los secretos del manuscrito durante siglos. Este culto estaba compuesto por individuos que habían estado en contacto con los seres extraterrestres mencionados en el manuscrito y habían heredado conocimientos y tecnología avanzada de ellos. Creían que la humanidad estaba en un punto de quiebre y que las profecías del manuscrito debían cumplirse para desencadenar una nueva era de evolución y transformación. El enfrentamiento final entre los investigadores y el culto secreto tuvo lugar en los pasadizos oscuros del antiguo monasterio. La batalla fue épica y aterradora, con poderes y tecnología avanzada luchando contra la determinación y el deseo de cambiar el destino de la humanidad. Los muros del monasterio retumbaron con el estruendo de la batalla mientras el destino pendía en la balanza. Al final, la batalla resultó en una conclusión inesperada. Los miembros del culto secreto, derrotados pero no destruidos, revelaron que el manuscrito era tanto una maldición como una bendición. Sus profecías eran un reflejo de los deseos y miedos más profundos de la humanidad y podían influir en el curso de los eventos futuros. Los investigadores, en su desesperación por cambiar el futuro, habían ayudado a dar forma a las profecías que temían. El culto secreto prometió cuidar del manuscrito y asegurarse de que sus profecías no se cumplieran de manera catastrófica. A cambio, los investigadores accedieron a mantener en secreto la existencia del culto y del manuscrito, para evitar que cayera en manos equivocadas. La expedición terminó con la destrucción del monasterio y la dispersión de los investigadores, quienes se comprometieron a mantener su juramento de silencio. Pero el misterio del manuscrito de la verdadera historia persiste, una reliquia de un pasado olvidado y un vistazo a un futuro incierto. Hoy en día, el manuscrito sigue siendo un objeto de obsesión para algunos, mientras que otros lo consideran un mito o una fábula. Pero la verdad es que su historia y sus secretos continúan siendo una fuente de intriga y debate, desafiando la comprensión convencional de la historia y la realidad. ¿Es el manuscrito un portal hacia el futuro, una ventana a un mundo desconocido que acecha en las sombras? ¿O es simplemente una narrativa misteriosa que se ha desviado del camino de la verdad? En última instancia, la historia del manuscrito de la verdadera historia es una historia de poder y conocimiento, de cómo la búsqueda de la verdad puede desencadenar fuerzas que desafían la comprensión humana y desencadenan un torbellino de eventos aterradores. Esta leyenda nos recuerda que el pasado y el futuro están entrelazados de maneras que no siempre comprendemos y que la verdad a veces puede ser más extraña que la ficción. ¿Estás listo para descubrir la verdad oculta? Suscríbete a Kumu no Kai y comparte tus reflexiones en los comentarios. Comparte esta emocionante búsqueda de conocimiento con otros entusiastas de lo misterioso y lo sobrenatural.